Pum. Bien, bienvenido entonces a esta sesión de clases de formulación de proyectos. Vamos a, voy a compartir la pantalla para compartir una presentación. Desktop, compartir. Y vamos a ir a el PowerPoint, donde tengo la opción para presentar. Bien, entonces, retomando nuestro contenido más formal de evaluación de proyectos, hasta ahora nosotros lo que hemos hecho es que hicimos toda la primera parte, que es la definición, ¿cierto?, del problema, la identificación de un usuario y la construcción, ¿cierto?, de un modelo preliminar de negocio para desarrollar el proyecto, ¿ya? Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a entrar en una fase de entrega de ciertos contenidos que tienen que ver con lo que debe llevar un proyecto, una formulación de proyecto, ¿cierto? Entonces, volviendo un poco a lo que conversábamos inicialmente, ¿cierto? El estudio del proyecto, ¿cierto?, tiene que ver directamente con entender si es que conviene o no conviene realizar una inversión, ¿ok? En el caso que nosotros estamos evaluando un proyecto empresarizable, ¿cierto? En el fondo, una nueva unidad de negocio, si fuera una empresa que quiere desarrollar algo nuevo, o si somos un grupo emprendedor, ¿cierto?, un negocio, una empresa, ¿cierto? Esos son los proyectos que estamos evaluando. Y por lo tanto, cuando uno evalúa el proyecto, uno tiene que tratar de entender si es que conviene o no conviene invertir en este proyecto, ¿ok? En este caso, en este emprendimiento, si lo viéramos de esa forma, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los alcances que debería tener este estudio de proyecto? No, son tres momentos, ¿cierto? El de la idea, que es lo que hemos estado trabajando fuertemente, ¿cierto? Luego el de la preinversión y luego el de la inversión. Nosotros lo que nos vamos a centrar en estas dos primeras etapas, es decir, la idea, que ya lo tenemos resuelto de alguna manera, y luego todo lo que tiene que ver con la preinversión, que son estos estudios de lo que se llama el perfil, la prefactibilidad y la factibilidad. ¿Ok? El perfil tiene lo que dice ahí fuentes secundarias, que es parte de lo que ya hemos hecho además, ¿cierto? Construir cierta información, buscar data, ¿cierto? Estadísticas, en fin, del problema, del mercado. La prefactibilidad, que es donde vamos a estar viendo entonces las fuentes secundarias más en profundidad, ¿cierto? Y luego la factibilidad, que tiene que ver con fuentes primarias, es decir, información que yo soy capaz de generar, cotizaciones y presupuestos, ¿ya? ¿Cuáles son los estudios particulares de este estudio de proyecto? Son todos estos, ¿ok? Viabilidad comercial, viabilidad técnica, viabilidad legal, viabilidad organizacional, viabilidad de impacto ambiental y viabilidad financiera o económica, ¿ok? ¿Cuáles son las más fuertes desde el punto de vista del trabajo? Estas dos primeras, viabilidad comercial y viabilidad técnica. De ahí es donde sale principalmente toda la carga de contenido que nos permite luego convertir eso en un análisis de viabilidad financiera o económica. ¿Ok? ¿Cómo se ve esto visualmente? Porque en un listado no se entiende, porque al final un proyecto siempre es un sistema que tiene varias partes y piezas que lo componen. Se ve un poco de esta forma, ¿ok? Entonces tenemos, si se fijan aquí arriba, dice formulación y preparación, que es como el grueso, y al final dice evaluación, ¿cierto? Dentro de la formulación y preparación tenemos todo lo que es la obtención y creación de información, y luego la construcción de los flujos de caja. Y bajo evaluación lo que tenemos en este caso es la evaluación y sensibilización del flujo de caja. Bajo estos dos parámetros que tenemos en la formulación y preparación, obtención y creación de información y flujo de caja, ¿cierto? Lo que tenemos aquí bajo obtención y creación de información es el estudio de mercado, el estudio técnico, el estudio organizacional y legal, ¿cierto? Y bajo hay una cosa transversal que compone esta parte que es del flujo de caja y de la sensibilización del flujo de caja, que se llama el estudio financiero y económico. Transversalmente a esto, en algunos casos, y quizás no en todos los proyectos, siempre existe una componente, o debería existir una componente de impacto ambiental. Hay proyectos que tienen muy mínimo impacto ambiental y que esto prácticamente no se hace, pero claro, piensen que si yo hago una evaluación
de un proyecto que tiene que ver con una carretera, por ejemplo, o un proyecto que tiene que ver con la construcción de una autopista, ¿cierto? Perdón, no es lo mismo, o la construcción de un hospital, o, no sé, la construcción de una faena minera privada, ¿cierto? Sin duda que el componente de impacto ambiental va a ser una componente relevante al momento de hacer el estudio del proyecto, ¿sí? Es tanto así que en algunos casos, por ejemplo, en el caso de la minería o industrias que evidentemente su actuar impacta el entorno, si el estudio ambiental no es robusto, puede significar que el proyecto no se realice porque hay otras componentes externas como los agentes reguladores que pudieran tirar hacia atrás el proyecto porque no cumple con la regla ambiental, ¿cierto? Por lo tanto, es súper importante. Además determina, en muchos casos, el volumen de la inversión, ¿cierto? O sea, eh, si yo no tengo considerado un determinado factor y el ente regulador me dice usted tiene que construir no sé, una planta desalinizadora porque usted no va a poder sacar agua de las napas, entonces eso impacta sin duda en términos medioambientales en sí mismo como proyecto, pero también al proyecto completo o global, ¿cierto? Que en este caso puede ser una faena minera. ¿Ok? Eh, Ahora, todo esto es muy bonito, pero un poco a propósito de lo que yo evalué en un momento en la prueba escrita, ¿cierto? En el control de lectura, todo esto funciona muy bien, pero eh, puede que en algunas circunstancias, como decíamos en la clase, eh, no obstante aquello, o sea, no obstante el estudio del proyecto, hayan razones estratégicas o sociales o ambientales o humanitarias por las cuales yo igual lleve el proyecto a cabo, aunque incluso este estudio del proyecto me dijese, mire, ¿sabe qué? No lo haga porque no es viable desde el punto de vista económico, ¿ok? Eh, o comercial, lo que fuera. Entonces, hay muchas veces que los proyectos, ya les decía yo, de pronto son, por razones estratégicas, son necesarios de realizar, aunque no tengan una rentabilidad tan evidente. ¿Ok? Bien. Entonces vamos a partir por el primer elemento de este estudio, ¿cierto? Por el primer estudio particular que se llama el estudio de viabilidad comercial. ¿Ok? Y lo que uno hace en este estudio es principalmente definir eh, la, la cuantía de la demanda, ¿ok? Acá está definido así como un texto, la cuantía de la demanda, los ingresos operacionales, la cuantía de los costos y de la inversión asociada. Todo eso se hace aquí, por eso es que es tan relevante, por eso que yo les decía que de todos los estudios particulares, este junto con el estudio técnico son los más importantes porque determinan básicamente todo lo que va a ir en el flujo de caja, ¿no? Aquí es donde yo determino si es que un proyecto como el que estamos haciendo nosotros, ¿cierto? ¿Cuál es el P por Q? ¿Ah? ¿Cuál es el precio por la cantidad? ¿Sí? O sea, aquí voy a determinar la demanda, por lo tanto, si es que yo digo, ¿sabe qué? Yo estoy desarrollando un producto o un servicio, aquí voy a determinar el tamaño de esa demanda potencial y voy a poder hacer proyecciones respecto de cuánto voy a vender y cuánto voy a cobrar, el precio, ¿cierto? P por Q. Aquí voy a determinar si es que entonces voy a tener estos ingresos, cuáles van a ser estos ingresos operacionales. Si uno piensa en términos prácticos, digamos, determino el ingreso del estado de resultados, ¿cierto? El fondo del flujo, cuánto va a ingresar. Y también la cantidad de los costos, es decir, cuánto me sale a mí producir un determinado bien o servicio. ¿Ok? Por lo tanto, es clave. ¿Qué es lo que tiene adentro este estudio particular de viabilidad comercial? Eh, tiene estos 5 elementos. El análisis del consumidor, nosotros ya sabemos quién es nuestro usuario, nuestro cliente lo tenemos determinado, lo definimos, ¿cierto? En el modelo de negocio, lo definimos en el análisis de este trabajo que hemos hecho previo. Entonces, esto no es que vaya a ser súper fácil, pero ya tenemos una parte de la pega hecha. Entonces, el análisis del consumidor, el análisis de la demanda en términos de cuantía, es decir, cuántos son esos consumidores, el estudio de la competencia, con quién compito,
¿Y qué características tiene ese competidor? El análisis de la comercialización, o sea, nosotros en el modelo de negocio definimos cuáles eran los canales, cómo distribuíamos, ¿cierto? Entonces, bueno, cómo se distribuye, cuál es la logística, ¿cierto? ¿De qué tipo de logística estamos hablando? ¿De qué tipo de comunicación estamos hablando y dónde comunicamos, ¿cierto? Y dice ahí el mercado de proveedores, porque cuando yo voy a generar, ¿cierto?, un determinado modelo de negocio, tengo que tener proveedores para poder generar, desarrollar mi propio servicio, mi propio producto. ¿Ok? Entonces vamos al primero. Vamos por parte, como dicen por ahí. Entonces, lo primero es tener claro el análisis del consumidor, ¿cierto? Entonces, lo que voy a hacer aquí, de alguna manera, es, ya esto lo tengo armado, porque ustedes ya lo trabajaron, entonces lo que tenemos que hacer es formalizarlo en el documento. Entonces, escribir, dice, el perfil del consumidor, ¿cierto? ¿Quién es el consumidor? ¿Cuáles son sus necesidades, ¿cierto? Un poco esto, ¿cierto? Las preferencias, los hábitos, los consumos, las motivaciones, los gustos, los deseos. Todo esto lo tenemos armado, ¿cierto? ¿Hay un mensaje por ahí? ¿No? Tenemos chat. ¿Qué dice por allá? Profe, una compañera quiere entrar a la sesión. Ok. Fernanda. Ahí. Gracias. Ok. Entonces tenemos que definir, ¿cierto? Este análisis del consumidor en términos de estos elementos, que ya los tenemos un poco mapeados y ahora lo que hay que hacer es que hay que redactarlo, hay que escribirlo en el documento, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el perfil del consumidor? ¿Quién es el consumidor? ¿Cierto? ¿Cuáles son sus hábitos? Sus hábitos de consumo, sus gustos, deseos, etcétera. Aquí lo que uno hace, lo que deberíamos hacer es además agarrar las mismas herramientas que tenemos en el Miro, en nuestro muro de trabajo, y agarrar y colocar dentro del estudio, ¿cierto? Entonces, describir básicamente cada una de estas herramientas, ¿ya? ¿Okay? Este es el paso siguiente a lo que ya hicimos. Exacto, ¿cierto? Ya tenemos algunos insumos y tenemos que complementarlos con más data, básicamente, y escribirlos, ¿ok? Entonces, el perfil, que ya lo tenemos, ¿cierto? Sabemos que en el perfil, ya lo construimos, ¿ok? Y tenemos que, de alguna manera, aquí hacer esta definición del segmento de mercado, en el fondo. Mire, este a quién vamos a atender. Y una vez que hagamos esta definición de perfil, que ya lo tenemos, como les decía, y lo vamos a formalizar en el documento, lo que vamos a hacer es que vamos a realizar la demanda, ¿ok? Entonces, esto es como, en vez de ir de lo general a lo particular, hicimos así, general, foco particular, y ahora vamos a abrir de nuevo para tener data, ¿ok? Data dura para poder colocar en nuestro estudio para entender de qué tamaño es la demanda, ¿ok? Entonces queremos saber los volúmenes de bienes o servicios que podrían adquirirse, ¿ok? Esto tiene que ver con la cantidad y con el precio, ¿ok? ¿Vale? Entonces, ¿cuántos clientes son? ¿Dónde están? Son los datos demográficos, chicos, principalmente, ¿ok? ¿Cuántos clientes potenciales son? ¿Dónde están? ¿Cierto? En qué territorio están, ¿cierto? Si sabes que mis clientes están en la región metropolitana y están en la región de Valparaíso y en Concepción, las tres principales capitales regionales donde hay mayor cantidad de personas responden a este perfil, ¿cierto? ¿Ok? Entonces aquí tenemos que determinar eso, el análisis de la demanda. ¿No? Tamaño de mercado, eso es lo que andamos buscando, chiquillos. ¿Ok? Eh, punto 4, ¿sí? Punto 3. Punto 3, y va de la mano con este mismo análisis, ¿cierto? Es el estudio de la competencia. ¿Qué les recomiendo yo? Ustedes ya trabajaron en el modelo de negocio, ¿correcto? Trabajaron en el Canvas de modelos de negocio. Lo ideal para analizarlo, primero que nada, lo ideal para hacer esto es que primero tengo que identificar con quién compito. Y ojo ahí, por más innovador que sea nuestro proyecto, nuestro producto, lo que nosotros hayamos definido como propuesta de valor hacia el cliente, siempre van a haber competidores. ¿Ok? Siempre. Para mucho un botón. Creo que esto, no sé si este ejemplo se los di anteriormente, pero, por ejemplo, digamos yo digo, ¿sabes qué? Yo he creado un robot, como las aspiradoras, pero un robot que corta el pasto, ¿cierto? Automáticamente
y que funciona como una app y se conecta a Wi-Fi y es súper, súper increíble, una tecnología que no tiene nadie, ¿cierto? Y soy único en el mercado. Entonces no tengo competidores. Pero sí, pues. Ah, no, no, y este robot, como es bacán y es único y no tiene competidores, vale 500 lucas, 500.000 pesos. Y no hay competidores, ¿no? Yo no compito con nadie. Pero mentira, pues sí compito. Compito con el hijo del dueño de casa que, que, que corta el pasto por 5 luquitas. ¿Eh? O 10 o 15, da lo mismo, ¿te fijas, no? Entonces, cuando pareciera que no hay un competidor, siempre va a haber un sustituto a lo que yo quiero ofrecer. ¿Sí? Porque la gente hoy día corta el pasto, de alguna forma, ¿cierto? Ya sea que contrato a un jardinero, o lo corto yo mismo, ¿cierto? O contrato o contrato a mi hijo, ¿cierto? Pero yo el tema lo tengo resuelto, entonces esto es una nueva forma de resolverlo, pero no significa que esa nueva forma no deje fuera de mercado las otras soluciones, sino que siempre van a estar ahí. Entonces tenemos que analizar a los competidores que están cerca, pero quizás también los que están un poquito más lejos. ¿Ok? Entonces cuando yo diga, no, mi servicio, mi producto no tiene competidores, levante la cabeza, mire el entorno y diga, a ver, ¿cómo se resuelve hoy día este problema? Y cuáles son esas formas de resolverlo. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas, consultas hasta aquí? Mm, todo ¿No? claro. Bien. No, Entonces, una vez que tengo identificados los competidores, lo ideal, ¿cierto? Es que, esto es lo ideal, creo yo que es más fácil además, es que tratemos de construir con la información disponible online, en este caso, tratemos de construir el modelo de negocio de los competidores, los canvas, ¿ok? Los canvas de los competidores, ¿cierto? Estos que están acá. Esta misma herramienta que nosotros ya usamos, lo ideal para comparar es utilizar esto mismo. Entonces, pero principalmente la parte de adelante del modelo de negocio, es decir, la propuesta de valor, los canales de distribución, ¿cierto? La forma en que se relaciona con el cliente, sus segmentos de cliente y la forma en que captura valor. Basta con esto para ya poder hacerse una buena idea de lo que está haciendo el competidor, qué precio está cobrando, cómo cobra, qué es lo que ofrece al mercado, quiénes son sus clientes, cuáles son sus canales. ¿Ok? Si tenemos más tiempo, ideal hacer el modelo de negocio completo del competidor con la información que tengamos disponible, porque nosotros no nos podemos meter en el back office del competidor, ¿cierto? Pero a lo menos tener una idea, una aproximación del modelo de negocio de quiénes compito. 3, 4, 5 competidores, los 3, 4, 5 modelos de negocio. Si son capaces de mapear eso, entonces vamos a ser capaces de entender cuánto cobra, cómo distribuye, cómo comunica, ¿cierto? Eh, Sus ¿Dónde? socios, Sí, dígame. sus socios, le decía. Socios, claro, con quién está aliado, ¿te fijas o no? Y toda esa información es valiosa para poder entender y luego saber si es que lo que estamos haciendo nosotros como propuesta, chuta, es competitivo, es diferenciado. ¿Te fijas o no? Si resulta que todos los competidores distribuyen de la misma forma que yo planteé distribuir, entonces tengo un problema porque no estoy diferenciando. ¿Se fijan? ¿Ok? Y entonces es muy importante hacer este análisis, como dice aquí, de comercialización, ¿cierto? Es decir, luego, mis canales están diferenciados. ¿Cuánto vale distribuir por el canal que dije? Yo dije tele, ¿ah? No voy a comunicar por la tele. ¿Cuánto sale eso? ¿Saben cuánto sale un aviso de 30 segundos en horario prime en la tele? Terrible caro. 10 palos, no sé, o más, dependiendo del canal. ¿Eh? Entonces, esto nos va a permitir también generar un orden de magnitud, ¿cierto? O sea, ¿cuál es la cuantía? ¿Cuál es la cuantía de mi distribución? Dije, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a distribuir yo, voy a distribuir con un tercero. ¿Con qué tercero? ¿Voy a tener unos motoboy o voy a tercerizar con Chile Express? ¿Te fijas, no? Entonces tengo que entender, pues, ¿cuánto sale? ¿Cuánto sale cada uno de ellos? ¿Qué ventajas tiene cada canal? ¿Cierto? ¿Ok? Eh, la relación precio-velocidad, de pronto, oye, Chile Express es fantástico, pero se tarda 2 días en llegar. Hoy día, seguramente hoy día se demora 3 días en llegar, ¿cierto? Con COVID.
Entonces, quizás si yo lo hago yo, no me demoro 3 días, me demoro un día. Y entonces eso tiene una ventaja para tener costos de oportunidad, ¿cierto? Y finalmente, mercado de proveedores, ¿cierto? ¿Quiénes son mis potenciales proveedores? ¿Dónde están? ¿Qué precio me dan? En fin, ¿cierto? De los insumos que requiero, si es que tengo proveedores, evidentemente, que me generen esos costos, ¿cierto? Entonces, aquí, en esta parte del estudio, eh, voy a estar levantando precio, voy a estar levantando precio de la competencia, voy a estar levantando costos, voy a estar levantando costos de logística, costos de proveedores. Toda esa información me va a servir para después armar el flujo de caja, ¿ok? Para poder entender el P por Q y también para entender ingresos menos costos, ¿cierto? Súper importante. Después, ¿cuál es el tercer? Yo después voy a entrar en detalle en cada uno de estos. Aquí estoy haciendo un pre-resumen, ¿ok? Ojo. Y la competencia las voy a subir evidentemente también al Educandus, ¿ok? Entonces después tenemos la viabilidad técnica. ¿Qué pasa aquí? Aquí lo que defino principalmente es esto, son los montos de inversión y los costos de operación, ¿ok? ¿Vale? ¿Cuánto me cuesta operar esta cuestión? Y por lo tanto, y además de cuánto me cuesta operar los montos de inversión, porque es como, ok, necesito, voy a decir cualquier cosa, 3 máquinas de coser para hacer la pega, o necesito un horno, entonces es una inversión que tengo que hacer. ¿Sí? Entonces, y es técnico, es viabilidad técnica porque volvamos a un ejemplo bien mínimo de la panadería. Si voy a poner una panadería, necesito un horno, pero ¿qué horno? Ese horno va a estar determinado por la demanda. Digamos, ¿no? Por eso primero hago el estudio comercial, porque para entender, si tengo una potencial demanda de, voy a decir qué cosa, 10.000, ¿cierto? Eh, ¿Qué tamaño de horno tengo que tener para cubrir esa demanda? Porque no quiero tampoco comprar, no me quiero comprar un horno muy pequeño que no me permita cubrir demanda, pero tampoco me quiero sobreestoquear y comprar un horno gigantesco que está sobredimensionado, ¿cierto? Porque va a ser muy cara la inversión para luego unos ingresos que son más chicos. Entonces, se mezclan, se fijan cómo se complementan, el estudio de viabilidad comercial se complementa con el estudio de viabilidad técnica, ¿cierto? Se van retroalimentando, no es como termino uno y me olvido y hago el siguiente, sino que están conectados, ¿ok? Entonces, aquí determino los montos de inversión que tengo que realizar, ¿cierto? Eh, y determino también los costos de operación que voy a tener que tener una vez que esté funcionando el proyecto, ¿ok? Estos son costos de proyección. Si tengo personal, ¿cierto? Si tengo eh, insumos, ¿cierto? Que tengo que estar comprando permanentemente para funcionar. Todo eso son costos de operación, ¿cierto? Arriendos. Todos esos son costos de operación. ¿Ok? Entonces, aquí hay algunos ejemplos. Entonces, en términos entonces, de infraestructura, equipos de operación, el layout, ciertas dimensiones del espacio físico, las necesidades de mano de obra, las remuneraciones, los costos de mantenimiento, las inversiones en reposición, por ejemplo, respecto de un determinado bien que debo de comprar, que puede tener una vida útil, quizás, no sé, al periodo 3 tengo que volver a reponerlo, la depreciación y la vida útil. Si ustedes piensan, si me compro un activo, tengo que armar mitad de la depreciación, ¿cierto? En función de la vida útil de ese activo. Porque eso lo tengo que luego volcar en el flujo de caja, ¿cierto? En mi estado de resultado de alguna manera y eso va a impactar, ustedes saben, impacta el pago de impuestos. Entonces la depreciación, ¿cierto? La tabla de depreciación es importante construirla si tengo activos fijos, ¿cierto? Las materias primas, los insumos que tienen que ver con los costos, ¿cierto? La localización es súper importante también, en fin, todos estos elementos entran en juego aquí, ¿cierto? En la viabilidad técnica, ¿ok? Entonces, básicamente la pregunta es, ¿qué requiero para poder hacer o construir la propuesta de valor? ¿Se acuerdan cuando hablábamos en el modelo de negocio que tenemos la propuesta de valor? Bueno, ¿qué requiero? Normalmente lo que tengo atrás, ¿cierto? Y entonces tenemos, ya vean, de nuevo, parte del trabajo realizado, porque como tenemos el modelo de negocio, sabemos qué actividades tenemos que llevar a cabo, sabemos cuáles son los recursos claves que tenemos que utilizar. Y muchos de esos son parte de esto que tenemos que construir. ¿Ok? Bien. Eh, Ahora, es importante aquí considerar que lo que va a ocurrir aquí es que va a tener que ir a la vía real, buscar online y empezar a cotizar. ¿Te fijas, no? Entonces, la típica 3 cotizaciones, pues saber cuál podría ser la mejor opción de inversión
o los mejores insumos en términos de costo, en fin. Todo eso es relevante al momento de hacer esto, ¿ok? Después tenemos viabilidad legal, ¿cierto? Que básicamente tiene que ver con los contratos, con los aspectos legales de la sociedad, con los factores normativos, ¿cierto? ¿Existen factores normativos que me regulen? Por ejemplo, si voy a poner si voy a tener una empresa que fabrica alimentos, chuta, hay factores normativos, ¿cierto? En el fondo está el servicio de salud, hay reglamentos, hay leyes que hay que cumplir, ¿cierto? Y por lo tanto, siempre pueden haber factores normativos que nos van a afectar el proyecto, ¿cierto? Entonces, aquí lo que hacemos es análisis. No vaya a ser que nos lanzamos a hacer un proyecto y luego hay una normativa que no nos permite hacerlo, por ejemplo, ¿vale? Entonces, hacemos ese estudio aquí. Después tenemos viabilidad organizacional, ¿ok? Y la viabilidad organizacional tiene que ver con cuál es la estructura que nos vamos a dar como organización para poder llevar a cabo el proyecto. De nuevo, tiene que ver con los recursos clave, ¿cierto? Con el personal, con el recurso humano, ¿cierto? La definición entonces de los procesos administrativos, la estructura organizacional y los factores organizacionales tales como la subcontratación. Muchas veces yo digo, ¿sabes qué? El delivery lo voy a tercerizar. Entonces voy a contratar a alguien que haga esa pega. Bueno, ¿qué pasa ahí hay aspectos regulatorios? Y también aspectos de costo, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a tener adentro, qué voy a tener afuera? ¿Ok? Necesito más personal, no necesito más personal. Básicamente, eso tiene que ver con el organigrama, ¿cierto? Con los roles y funciones y con la definición de esos procesos de administración que ustedes bien conocen, ¿vale? Después tenemos la habilidad del impacto ambiental, que ya lo conversamos un poquito, pero en realidad hasta aquí en Chile... hasta ahora en Chile y aquí están en el ámbito de lo normativo y se realizan solo si son exigidos por norma, ¿ya? Entonces muchas veces puedo obviar esto, a menos que, ya les decía, si es que mi proyecto fuera un proyecto que tiene evidentes impactos ambientales y que están en lo normativo y por lo tanto se me exige hacerlos, si se me exige lo hago y si no, hasta luego, chao. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que saber, ¿vale? Finalmente, la viabilidad financiera y económica, y aquí lo que hacemos es que básicamente esto es parte de lo que para lo que ustedes están siendo formados, básicamente, que tiene que ver con ordenar, sistematizar la información de carácter y monetario que proporcionan las etapas anteriores. En el fondo, este estudio agarra todo lo que ustedes generaron y lo monetiza de alguna manera, ¿no es cierto? Lo sistematiza y lo mete en un flujo de caja. ¿Ah? Eso es lo que hace uno ahí, ¿cierto? Y que nos permite luego evaluar, ¿vale? Entonces, entrando en el primero de estos estudios, ¿cierto? Lo primero que tenemos que hacer es que tenemos, y hoy día más que nunca, porque no tenemos la posibilidad de salir a la calle, ¿cierto? Sin duda buscar fuentes para este estudio de mercado o de viabilidad comercial, tenemos que buscar en fuentes secundarias. Hay internas y hay externas, ¿cierto? Eh, y también podríamos también utilizar fuentes primarias, es decir, levantamiento directo de información. Esto como uno lo hace entrevistando expertos, ¿cierto? O conocidos que tengan vinculación con la industria que uno está explorando, ¿cierto? O gente que esté en el mismo negocio muchas veces, potenciales competidores, en fin. ¿Cómo uno lo hace esto? Con entrevistas, puede ser un focus group que es más complicado, o por WhatsApp, ¿cierto? O con una encuesta online, en fin, hay distintas formas de levantar la información de fuente primaria, ¿ya? También uno podría hacer, si que eso no lo podemos hacer hoy día porque no podemos salir, también podría uno hacer estudios de fuente primaria con levantamiento de información directo por observación. Entonces, yo voy al mercado a observar el fenómeno, ¿cierto? El comportamiento de los clientes, el comportamiento de los competidores, cómo lo hacen, en fin. Eso no lo vamos a hacer ahora porque no podemos, ¿vale? ¿Cómo hacemos nosotros este estudio de fuente secundaria de mercado? Principalmente con esta información, con análisis histórico del mercado, con análisis de la situación actual y con análisis de la situación proyectada. ¿Ok? ¿Qué es lo primero que uno hace cuando hace análisis del mercado, del entorno? Uno usa una herramienta que se llama PESTA. No sé si la han escuchado hablar, o PEST. PESTA significa político, económico, social, tecnológico y ambiental. Entonces uno mira todos estos factores en el entorno, dice, ok, respecto a mi proyecto, ¿qué pasa en lo político? Lo político no es la política contingente, no es los partidos políticos, lo político es lo regulatorio, ¿ok? Entonces
Entonces, ¿qué pasa con lo regulatorio respecto a mi proyecto? Entonces uno hace un análisis, ¿cierto? Esto nos va a permitir alimentar el estudio del entorno, pero también nos va a permitir alimentar eventualmente el estudio legal, ¿cierto? Después lo económico. ¿Qué pasa con la economía? Hoy día tenemos la proyección de los cortos plazos es heavy, porque tenemos recesión proyectada para 2 años, ¿cierto? Recesión, desempleo, ¿cierto? Bajo en el consumo, pero va a depender. Quizás hay altas, por ejemplo, hay algunos mercados, algunos segmentos dentro del mercado que han subido el consumo. ¿Sí? Entonces va a depender del mercado y de los servicios en los cuales me estoy metiendo. Lo social, bueno, tiene que ver con lo que pasa con el comportamiento de las personas, tiene que ver más con lo psicográfico, con las variables más blandas. Entonces, respecto de los distintos, o sea, qué pasa con las tendencias de mercado, al final, con las tendencias de consumo de las personas, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? Lo tecnológico, bueno, algo que está súper presente y que se viene cada vez más fuerte. Y por lo tanto, bueno, ¿qué tecnologías hay ahí que pudieran impactar mi proyecto? ¿Ok? Y finalmente lo ambiental, que ya lo conversamos, que tiene que ver con si es que hay factores ambientales o regulatorios ambientales que me afecten. Entonces, cuando miramos el mercado de proveedores, lo que vamos a estar mirando es principalmente las alternativas y los costos, ¿cierto? En el fondo, qué alternativas de proveedores tenemos y cuánto nos cobra cada uno, básicamente, por los insumos que vamos a necesitar para poder desarrollar nuestro proyecto. En el mercado del competidor, decíamos ahí que esto es análisis comparado. Yo les daba ya el ejemplo de saber que trabaje con el Canvas, porque con el modelo de negocio uno puede comparar modelos de negocio con modelos de negocio y nos permite hacer un buen análisis casi bloque por bloque, ¿no es cierto? El otro elemento es el mercado del consumidor, ¿cierto? Entonces tenemos aquí determinación del grupo objetivo, que ya lo tenemos claro, sabemos quién es nuestro potencial cliente, el tamaño del mercado, cuántos son, y la localización geográfica, es súper importante, dónde están. ¿Ok? Entonces, ¿quién es? ¿De qué tamaño es? ¿Y dónde está? Básicamente esas 3 preguntas son las que hay que responder cuando hacemos el análisis del mercado consumidor. ¿Ok? También tenemos aquí hay que hacer distinciones, va a depender del tipo de cliente. Es muy distinto, no sé si es muy distinto, pero es distinto analizar un mercado de consumidor individual, personas, que un mercado de consumidor institucional. Esto tiene que ver con si es que el negocio o la unidad de negocio que estamos evaluando es B2B, ¿conocen ese concepto, no? B2B, business to business. Business to business. Sí. Exacto, bien. O B2C, ¿qué significa? Business to consumer. Muy bien, muchas gracias. Estupendo. Entonces, B2B es mercado consumidor individual y B2B es mercado consumidor institucional y B2C es mercado de consumidor individual. Y tiene características distintas, ¿cierto? Eh, eso. Luego, otro elemento importante es como este concepto de la segmentación, que viene del marketing. Ustedes estuvieron en marketing ya, parece que no han tenido marketing todavía, ¿no es cierto? No, el próximo semestre. Sí. Parece que lo van a tener conmigo. Aquí aprovechamos de adelantar pega. Entonces, en el marketing, cuando se estudia el mercado, normalmente se hace una cosa que se llama la segmentación. ¿Ok? Y lo que ocurre es que el mercado puede ser muy grande, ¿cierto? Entonces, yo puedo decir, ¿sabes qué? Esto es para los niños. Pero los niños es una bolsa gigante de gente, ¿cierto? Entonces tenemos que segmentar. Podemos decir, perfecto. Entonces, el mercado es los niños, pero ¿qué niños dentro de ese mercado? Entonces, yo puedo segmentar por criterios demográficos, ¿cierto? Por criterios territoriales, por criterios socioeconómicos y por criterios de comportamiento. ¿Se fijan? Entonces yo puedo decir, ¿sabes qué? Son niños de clase, no tengo idea, socioeconómicamente, que son, no sé, C3, ¿cierto? Que es una categorización, búsquenla ahí en internet, está hecha por la Católica o algo más, la desarrolló hace poco en base al censo. Entonces, son niños del segmento socioeconómico C3, que están geográficamente en las comunas de Maipú, no tengo idea, La Reina, no sé, en fin. Uno define territorialmente dónde está, ¿cierto?
Y eso me va a permitir ir de los niños como un gran tamaño, un gran mercado, ese N grande puede ser, no sé, puede ser cualquier cosa, 1 millón de niños, a decir que este perfil en particular, este grupo de niños que está en estos determinados lugares y que tiene ciertas características particulares, son 150.000, de una torta completa de 1 millón. Entonces, ese es un segmento. Y yo puedo atacar un segmento o varios segmentos del de el entorno, ¿ok? Del mercado, ¿vale? Puedo atacar uno o varios. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es como identificar el mercado grande, el N grande, y luego determinar estos criterios para segmentar. Y luego segmentar, ¿ok? Eh, eso. Luego tenemos análisis de la oferta, dice, que es, estos son los competidores. ¿Quiénes son los competidores? ¿Qué productos tienen? ¿Cuánto cobran? ¿Cómo venden? ¿O cómo distribuyen? Y si tenemos información de mercado, ojalá entender la evolución histórica y presente y futura de esa oferta. ¿Ok? Digamos que yo me estuviera metiendo, por ejemplo, en el mercado de los sushi. Alguien podría decir, no, profe, está saturado, hay muchos competidores. Siempre hay espacio por un nuevo competidor. La pregunta es si que yo voy a ser suficientemente diferenciado respecto de lo que ya existe. ¿Ya? Yo puedo diferenciar por precio, puedo diferenciarme por oferta, o sea, por la propuesta de valor. Normalmente, todos los expertos dicen que lo ideal es diferenciarse por la oferta, por la propuesta de valor que uno tiene. El precio es una mala discusión. Si uno va a ir por precio, significa que tengo que ir por un producto que tiene bajo nivel de diferenciación porque quiero bajar al máximo los costos y tener el mínimo precio, ¿cierto? Entonces, competir por precio es súper difícil, ¿ok? Normalmente uno debería pensar en competir por propuesta de valor. Entonces, si digamos que yo estoy metiéndome en el mercado, por ejemplo, B2C, ¿cierto? Que es de empresa a cliente final. En el mercado de los sushi, por ejemplo, yo tendría que analizar, bueno, ¿quiénes son los principales actores en el mercado de los sushi? Hay N, ¿cierto? Está el Niu, ¿cierto? El Nui, Niu, no sé cómo se llama, que es una cadena, y hay como 3, 4 cadenas, por ejemplo aquí en Santiago hay como 3 o 4 cadenas, y además están todos los chicos, ¿cierto? Y todos los chicos hay distintos, está desde el súper chico, que es como un garage, donde hay alguien que hace la venta y un tipo atrás haciendo sushi, hasta algo súper sofisticado que está, que es un local boutique, no tengo idea, ¿cierto? Que está en Vitacura, en Nueva Costanera, donde el rol de sushi sale 15 lucas, ¿cierto? O 20, porque es súper exclusivo y tiene unas algas, no sé, y unos calamares, no tengo idea, ¿no? Entonces, entonces, tengo que segmentar, tengo que entender quién va a ser mi segmento y contra quiénes voy a competir en ese segmento. ¿Ok? Entonces, muy distinto si sabes que yo voy a competir en el high-end y por lo tanto voy a ir con una oferta súper, súper sofisticada de mi producto a un cliente súper, súper exigente y súper, súper rico en términos de recursos. Y eso va a determinar el segmento de mercado, pero también va a determinar con quiénes compito. No compito con todos los que venden sushi, compito con aquellos que están orientados a ese segmento. ¿Me siguen o no? Sí, profe. Entonces, cuando identifico el segmento, en ese segmento tengo un tipo de cliente, pero también tengo un tipo de competidores. ¿Ok? También tengo un tipo de competidores. Entonces ahí tengo que analizar esos competidores que van a estar en ese segmento compitiendo conmigo bajo estos criterios. ¿Ok? Y lo que va a ocurrir es que seguramente voy a encontrar data. Voy a encontrar data del mercado del sushi, ¿cierto? En Santiago o en Chile en los últimos 10 años. Seguro que hay un estudio o una publicación en prensa que habla de cómo ha evolucionado el mercado de la comida, no sé, de esta naturaleza, de este tipo. Si estoy en educación pasa un poco lo mismo, etcétera. Entonces, en todos los mercados o todas las industrias me voy a encontrar con que hay evolución o hay información acerca de la evolución histórica, presente y futura, y quiénes son los principales competidores, y voy a poder estudiar a cada uno de esos competidores y entender qué está pasando con ellos. ¿Ok? Súper importante esto, más allá que tenga el modelo de negocio, tengo que tener data. ¿No? La data es importante. ¿Ok? Eso. Y finalmente, el último elemento de este estudio de comercial, ¿cierto?
es lo que se llama el marketing mix, que es son definiciones que tenemos que hacer en esta fase. Es decir, el marketing mix, y lo vamos a ver en profundidad en el curso de marketing, que no sé por qué está antes que este curso, debería estar, vamos a decir al profe que tenemos que modificar eso. Debería estar antes, porque no podemos hacer evaluación de proyectos sin saber un poco de marketing. Pero bueno. El marketing mix o el mix de marketing tiene 4 elementos. Producto, y le dicen las 4 P también. Las 4 P. ¿Ok? Producto, precio, promoción y, siempre se me olvida el último, plaza. ¿Sí? Producto, precio, promoción, plaza. O producto, precio, plaza promocional. Producto, lo que tenemos como propuesta de valor, lo que vamos a definir que le vamos a entregar al cliente. Precio, lo que vamos a cobrar por ese producto. Promoción, eso ha ido evolucionando con el tiempo y hoy día en realidad en vez de hablar de promoción, en estos análisis se habla de la comunicación comercial y todo lo que tenga que ver con capturar al cliente. Y plaza es la logística, es dónde distribuyo, dónde vendo, cómo vendo. ¿Ok? Voy a vender en la calle, voy a vender en un local, en un carrito, voy a vender en un local establecido, voy a vender adentro de un mall, voy a vender a domicilio, voy a vender, o sea, no voy a tener un local donde atiendo al cliente directamente, sino que lo voy a atender online, ¿cierto? Y lo voy a distribuir a domicilio. Esas son definiciones que se hacen en la componente plaza. ¿Ok? Profe, Sí, dígame. dentro de eso también se ve lo de los canales de distribución. Claro, exactamente. Dentro de No, la no plaza, solo dónde voy a operar. claro, la plaza es cómo se distribuye al final. Eso es plaza. Es distribución y logística, básicamente. ¿Ok? Entonces, si vamos al detalle, Ujú. producto, precio, hay que llamar adelante, distribución y comunicación, ¿cierto? La promoción y la publicidad forman parte de la comunicación. ¿Ok? Voy a mostrarle, dice el eco aquí, voy a mostrar ese caso. Denme un minuto, voy a salir de acá para mostrarle una empresa que hace todo esto y lo hace muy bien. ¿Ok? Entonces, déjenme acá. Voy a buscar. Vamos a ver si se ve este video. Si no se ve, me avisan. A veces que los videos no funcionan bien en Zoom. Está el video, ¿no? No, no está acá. Se ve, pero no se, así se escucha. Para otras marcas a ser una marca pionera en innovación de productos. ¿Se escucha? Sí, ¿Se ve así cortado o se ve bien? no se ve como cortado. No, bueno, no. Veamos cómo avanza. Para la cocina. Entonces, cuando hace 5 años hubo el cambio de propiedad, realmente hubo un relanzamiento de la empresa. Nos hemos orientado al consumidor. Pero de una manera divertida, con color, con texturas. Los productos Leque te hacen sonreír, te sorprenden. Ha habido una evolución muy notable en cifra de ventas. En el año 2006 vendíamos unos 8 millones, en el año 2007 pasamos a 10, ahora tenemos una previsión de casi 14 millones de euros anuales. En este momento estamos exportando a más de 40 países. Los principales mercados, aparte de lo que es la Unión Europea, son Rusia y Japón. Y estamos en las mejores tiendas, en los mejores grandes almacenes. Una de nuestras armas
para transmitir la emoción Ponemos la bandeja, es enseñar 5 o 10 minutitos en el microondas, tendremos un salmón perfectamente cocido. con cooking demonstrations, ¿no? La gente suele quedarse muy sorprendida por la cantidad de productos que podemos llegar a cocinar y el resultado del mismo. Con Liquid se hace una cocina sana, innovadora, fácil y cómoda. Primero porque se basan en la cocción al vapor o a la cocción en el propio jugo del alimento, lo que favorece que no haya pérdidas de vitaminas ni minerales, no haya merma tampoco del producto, el producto queda mucho más tierno, más jugoso, porque el mismo vapor de agua ayuda a la cocción. La evolución ha sido abismal en diseño, sobre todo. Para mí, el diseñador de producto es especialista en no especializarse. I+D es el punto de partida. No usamos brainstormings, pero sí el brainwriting, que es lo mismo, pero en silencio y por escrito, por dibujos, etc. Nosotros nos encargamos de entender el idioma de las ideas, el idioma de los procesos de producción. Utilizamos estrategias creativas. Presentar el producto, a partir de aquí, pues ya vas a buscar como un concepto que lo explique lo máximo posible. ¿Tienen problemas para escuchar? A Javier está Es que poniendo... cuando se mutea usted, profe, no se escucha el video. Ah, la tontera, ya, ok. Voy a devolverlo un poquito. Creo que ahí. Para hacer un viaje de realización del objeto. Ponemos la silicona dentro del molde, le damos una temperatura de 190 grados, lo sacamos, luego lo mandamos aquí al almacén y aquí hacen ya virguerías con los envases. Y luego llega el diseño Liquid. Tenemos una reunión donde nos presentan el producto, a partir de aquí, pues ya vas a buscar como un concepto que lo explique lo máximo posible. Nosotros damos vida y movimiento al EQUE a través de los vídeos. Transmitimos en imágenes las emociones y cualidades de cada producto. Entonces, esta fase de creación, intentando básicamente comunicar, pues es una parte importante porque es la que el consumidor verá. El EQUE nos ha proporcionado una gama de productos muy efectivos a la hora de dar satisfacción a nuestros usuarios. Los periodistas están absolutamente fascinados con Liquid, siempre buscan la novedad y cuál será el próximo paso de la marca. Buscábamos una frase que realmente nos resumiera lo que es Liquid. Ideas que apetecen, punto. Interacción con el consumidor, ¿no? De forma que podamos decir cosas y aprender y recibir cosas también, ¿no? El corazón del EQUE son todas, cada una de las personas. Es como una gran familia. Que trabajamos juntos cada día. Es un corazón joven, Dinámico, sobre todo dinámico. Trabajador y bastante vital. Mucha voluntad de superación, Comprometidos. ganas de ser el número uno. Ya, ahí sí ya tenemos suficiente información como para poder conversar. Vamos a ver acá. Entonces, si un poco miramos el video, lo que aparece, bueno, lo que aparece son estas 4 P, ¿cierto? Aparece el producto, ¿cierto? Que tiene ciertas características, ¿correcto? Aparece, bueno, el envase, que cumple una función de contener el producto, pero también de comunicar. Fíjense cómo la marca está puesta en el envase, en el packaging, ¿cierto?
la comunicación, ¿cierto? Que tienen este sitio web, tienen fichas de producto, tienen estas demostraciones de cocina, o sea, hay toda una estrategia, ¿cierto? En torno a la comunicación. Ahí está la web, ¿cierto? En fin, hay recetarios para descargar, hay todo un cuento en la relación con el cliente. ¿Se acuerdan de cuando uno mira el modelo de negocio? La relación con el cliente la cultivan online estos tipos, súper fuerte. Entonces además tienen redes sociales, tienen Pinterest, ¿cierto? Están Instagram, en fin. Y bueno, hay todo un tema con la experiencia de consumo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la propuesta de valor? Ellos decían que la propuesta de valor de ella es esta, es descubrir juntos una alimentación creativa, divertida y saludable. Y ojo, en ninguna parte habla de la silicona del producto, sino que en el fondo es lo que el producto te permite hacer a ti como cliente, como usuario. ¿Ya? Eso es bien interesante también como concepto. Esta es la campaña, para que la vean, esta es la campaña de hace 2 años atrás del EQUE. Fíjense. A ver si la proyecto se da mejor. Vean. Tremenda producción en todo caso, estos que son súper profesionales. Es interesante porque el aviso, en el fondo el contenido, la comunicación, en ningún momento habla de los atributos del producto, es bien loco esto, no hablan de la silicona súper alta calidad que se pone en el horno, no, es como muestra a la gente pasándolo bien cocinando, básicamente. Es súper interesante como propuesta. Entonces, cuando hablamos de las 4P, aquí están las 4P expresadas. Está el producto, la distribución está mencionada al principio, dice que distribuimos a través de los principales retailers, o sea, no tienen tiendas propias, sino que distribuyen a través de un tercero. Geográficamente están en la Unión Europea y en algunos otros destinos, ¿cierto? Como Rusia y Japón, decían por ahí. Esa es la distribución. Estos son globales. Yo creo que una vez, no, he visto productos Leco en Chile, pero una sola vez. Alguien se le ocurrió, parece que comprar en Falabella y tenían el Homey del Parque Arauco. Alguna vez tuvieron una góndola con productos Leco, pero duró poco. Pero en realidad es una empresa relativamente global, o sea, distribuyen en muchos países geográficamente. Su perfil de cliente no es un perfil de cliente de tercera edad, y tampoco es súper, sino que es más bien juvenil, ¿cierto? O sea, adulto joven y para abajo. Entonces, tienen el producto, que está clarísimo cómo funciona. Tienen la comunicación, que también es bien potente en términos de la marca y los canales que utilizan, mucha web, ¿cierto? Los videos, estas recetas online, en fin, una serie de elementos que están online. La distribución o la plaza, en el fondo, de la distribución es a través de retail, ¿cierto? Y geográficamente toda Europa y algunos destinos en Asia, ¿cierto? Entonces tenemos productos. Y el precio, aquí no aparece, pero bueno, el precio se puede ver online, ¿cierto? Aquí yo les mostraba un ejemplo. Es un producto que yo diría que no es high-end, o sea, no es súper caro, pero tampoco es súper barato. ¿No? O sea, hay productos de esta categoría que son más caros, que valen 40, 50 euros, y estos están en 25. Son media tabla, diría yo. Están a medio camino. ¿Ya? Caros para el mercado chileno, sin duda. O sea, ese aparatito que te permite cocinar con el vapor de los mismos alimentos en el horno cuesta 25 euros. Y esos son casi 25.000 pesos. ¿Cierto? Entonces, bueno, es como en el fondo una forma distinta de cocinar. Es como comprarse una olla. Una olla de teflón de buena marca cuesta 30 lucas. ¿No? Y también hay ollas por 10 y por 15, entonces va a depender del segmento. ¿A qué segmento estamos apuntando? Este es un segmento
medio alto, ¿cierto? Y por lo tanto los precios reflejan, y eso es importante, el precio siempre refleja, se tiene que encajar con el segmento, ¿se fijan o no? Si yo a alguien que tiene un ingreso de 5 millones de pesos, un gerente, le ofrezco un producto de, no sé, 3 lucas, no, le ofrezco una olla que vale 3 lucas, el tipo no la va a comprar, ¿cierto? Si le ofrezco una olla de 60 lucas, la va a comprar. Y tú dices, bueno, pero está loco porque yo estaba haciendo algo por 3 y no lo quiso comprar. Claro, porque el precio comunica calidad, comunica marca, comunica estatus. Entonces, ahí hay una dualidad en el precio. El precio no solamente tiene que ver con ganar dinero, sino que también tiene que ver con posicionar la marca, con que uno lo dice en Chile, lo barato sale caro, entonces la gente muchas veces cuando ve algo caro dice esto debe ser de buena calidad, y cuando algo muy barato dice esto debe romperse al segundo uso, ¿cierto? Entonces es importante entender eso. Entonces, fíjense cómo la mirada, o más que la mirada, cómo la estrategia en el mix está bien articulada, ¿no? El precio conversa con el producto tiene un envase y una comunicación, hay un tema con los colores, fíjense cómo los productos tienen unos colores que son medio chillones, ¿no? Tiene que ver como con el juego, con lo lúdico, entonces la comunicación hay toda una comunicación y un concepto, ideas que apetecen, un poco lo que dice el video, pero también hay un tema de la comunicación en el producto, con el color del producto, con el diseño del producto. Entonces, entonces es un sistema, se encaja. ¿Okay? Y en este caso está muy bien aceitado, ¿no? Muy bien articulado. Por eso un poco quería mostrarles este ejemplo, este caso. ¿Bien? Volviendo a nuestro PowerPoint, ¿cierto? Aquí un alcance. Cuando uno tiene un servicio, porque en un producto, cuando el producto es tangible, digamos que este es el producto, una lapicera. Cuando el producto es tangible, yo tengo 4P. Producto, precio, distribución y comunicación. Producto, precio, plaza, promoción. Pero cuando mi oferta hacia el mercado no es un producto, sino que es un servicio, o sea, un intangible, ¿sí? Normalmente uno agrega otros elementos a esas 4 componentes. ¿Ok? Agrega estos elementos, agrega al personal, o sea, a las personas que van a interactuar con el cliente. ¿Ok? ¿Vale? Los procesos, o sea, los procesos que deben ocurrir en el servicio. ¿Cuáles son los distintos pasos del servicio, de esa experiencia? ¿Sí? Y el servicio al cliente, ¿cierto? ¿Ok? Que tiene que ver con cómo voy a atender al cliente en esta experiencia de servicio. ¿Okay? Entonces, digamos, si yo, por ejemplo, voy a tener un servicio educacional, el personal forma parte de mi estrategia de marketing mix, ¿cierto? Los procesos de cómo hago ese proceso educacional, también tengo que ser capaz de identificarlos y de mapearlos. Y el servicio al cliente, es decir, cómo lo atiendo, cómo elaboramos venta, también es un elemento súper importante de esta estrategia de marketing o de mix de mercado. ¿Ok? Bien, voy a dejarlo hasta aquí por ahora, vamos a irnos a un break. ¿Ok? Ya tuvimos 1 hora y un poquito más de minutos. Break de, no sé, 15 minutos, a poder estirar tranquilo las piernas, tomarnos un café, hacernos un té, tomar una chela, lo que sea. ¿Ok? Bueno. ¿Le gustó la idea de la chela? Los caché. Pónganla en una taza, así nadie sabe que están tomando chela. Ya, después me van a acusar de que lo estoy pervirtiendo. Oye, 15 minutos de break, son las 19 y 20 minutos, a las 19:35, ¿les parece? ¿Nos volvemos a encontrar? Bueno, profe. Bien, ok, voy a poner en pausa la grabación. Bien, volvemos a la sesión, chicos. Sí, profe. Sí. ¿Están por ahí o no? Prendan el video para verle las caras. Sí, profe, aquí estamos. Ver la cara de destrucción que tienen hasta ahora. La Andrea está en el espacio exterior.
Ok. Bien, vamos a seguir entonces. No queda mucho, ¿ah? Y de ahí los voy a liberar, porque necesito que se vayan a trabajar, que se pongan de acuerdo. Básicamente eso. ¿Ya? Así que vamos a ver una segunda patita que tiene que ir con estudio técnico. Y ahí ya, chao. Listo, se van con pega. Y la próxima semana lo que vamos a hacer es que vamos a hacer como consultoría, básicamente. Entonces, como cada equipo se reúne conmigo, me presenta lo que ha avanzado y yo le doy retroalimentación, ¿ok? Parecido a las cosas lo que hemos hecho antes, pero esta vez ya sin el Miro necesario. O si quieren usar el Miro para seguir alimentando ahí como muro de espacio de trabajo, lo pueden seguir usando, ¿ok? Cualquiera de las dos alternativas me sirve, ¿vale? Entonces voy a compartir nuevamente pantalla. Bien. Entonces, el documento de referencia para hacer esto es el libro que yo les recomendé al principio del trimestre. Formulación y evaluación de proyectos de ZAPAG y ZAPAG. Está en la biblioteca de la universidad, está en PDF, todos sus capítulos están disponibles en PDF, y es un índice, es como un manual, ¿no? En realidad no es un libro como de... Al final, cuando uno empieza a avanzar, ¿cierto? Por los capítulos, se va a dar cuenta que tiene toda la estructura del proyecto, ¿no? Entonces yo haría referencia al libro para poder ordenar el proyecto y armar el índice del documento, ¿ok? ¿Vale? Esa es mi recomendación. Además, otra cosa que voy a hacer es que voy a dejar subido al Educandus hoy una formulación y evaluación de proyecto con nota 7 de ISG. O sea, un curso este mismo curso que yo hice hace 2 años atrás o 3 años atrás, que tuvo máxima nota, yo creo que el mejor alumno de esa generación. Entonces, se los voy a subir como referencia, para que tengan una idea como del tipo de documento del cual estamos hablando, ¿ok? ¿Vale? Súper. Estupendo. Entonces, sigamos con el contenido. Entonces, una vez que tenemos toda esta información relevada, información comercial, en el fondo, tanto desde el punto de vista del mercado, desde afuera, pero también desde dentro, en el fondo, lo que yo voy a hacer como estrategia comercial en términos de producto, precio, distribución y comunicación, tengo que pasar a evaluar lo que se llama la viabilidad técnica, que es otro de los estudios del proyecto. ¿Ok? La viabilidad técnica, ¿cierto? Tiene básicamente, uno tiene que tomar algunas decisiones que va a tener que ver con el tipo de producto, servicio o proyecto que estoy desarrollando. Entonces, primero que nada, tengo que tomar decisiones respecto de si mi producto o servicio va a tener un proceso de producción en serie, por pedido, por proyecto, no va a depender. Por ejemplo, yo tengo una empresa consultora con 2 socios más, y nosotros somos por proyecto, nosotros no vendemos pan, vendemos consultoría, ¿cierto? Y si bien es cierto, tenemos algunos servicios que están empaquetados, que podrían ser catalogados por pedido. En general, lo que hacemos es por proyecto. ¿Te fijan? Pero si yo, por ejemplo, vendo empanadas, probablemente va a ser un tipo de producción por serie, ¿cierto? Porque tengo 3 tipos de empanadas, con queso, con pino y con marisco, y todas son iguales, básicamente. Entonces es por serie. Son en serie. No entiendo, profe, la diferencia, porque, por ejemplo, si vendo empanadas no puede ser por pedido. No, esto tiene que ver con la producción, ¿ok? Cómo yo produzco el producto o el servicio, ¿ok? Por pedido significa que yo tengo un producto que está estandarizado, vendo, no tengo idea, hago un determinado producto, por ejemplo, hago tortas, ¿ok? Hago tortas, pero no hago 100 tortas a la semana, hago tortas por pedido. Tengo 5 tipos de torta y solo la fabrico cuando me la piden, ¿ok? Producción en serie significa que estoy produciendo permanentemente un producto, independientemente si me lo piden o no me lo piden. Y por proyecto es que es más hecho a la medida, en el fondo. Es como me piden una torta, pero es una torta
que se mezcla con el por pedido, porque también es por un pedido, pero es personalizado el por proyecto. Entonces yo produzco por un proyecto específico una torta con un motivo de, no sé, de la película Cars. Entonces la torta tiene la forma de un auto, no sé qué, porque es un cabro chico que es fanático de Cars, no sé, por ejemplo. O de, no sé, de esta, eh, lo que fue, ¿no? Entonces, el por proyecto es específico de acuerdo a los requerimientos del cliente. El por pedido es un producto que yo hago, que tengo, pero que hago sobre el pedido que me hacen, y el en serie es que permanentemente tengo una producción de un determinado producto. ¿Ok? ¿Ahora sí? Sí, gracias. Bien, súper. Lo otro que tengo que tener en consideración, ¿cierto?, en la factibilidad técnica es lo que se llama las economías de escala. ¿Ok? Entonces aquí voy a tener que tener claro varias cosas. Uno, el costo fabril, o sea, el costo de fabricación. ¿Sí? Dos, la capacidad de producción. Esto lo conversé cuando lo estábamos viendo cuando pasé rápido por las distintas áreas, ¿no? Uno, el costo de fabricación. Dos, la capacidad de producción. Y tercero, el monto de la inversión. ¿Ok? Para ejemplificarlo, ¿cierto? Tengo que comprar una maquinaria. Vuelvo al ejemplo del pan, ¿cierto? De la panadería. Tengo que comprar un horno. Entonces, ¿cuánto es el costo de fabricación que voy a tener? ¿Cierto? Entonces, entonces, el horno va a usar gas, ¿cierto? Va a usar electricidad, ¿te fijas? Va a tener, no sé, mantenciones. Entonces hay un costo asociado a la fabricación, ¿cierto? Pero además tengo los insumos, ¿cierto? Tengo que comprar, en fin, una serie de insumos para poder fabricar. Entonces, costo de fabricar, capacidad de producción, ¿cuántos panes puedo hornear al mismo tiempo, básicamente? O cuántos por hora con ese horno. Entonces eso me va a dar la capacidad de producción. Y tercero, el monto de la inversión, porque ¿cuánto me cuesta el horno? ¿Cierto? Comprar el horno. ¿Ya? Entonces, estos factores son súper importantes en la viabilidad técnica, porque van a definir si es que puedo o no puedo hacer este proyecto. ¿Cierto? Pueden ser limitaciones fundamentales. ¿No? Si descubro que esa maquinaria, ese equipamiento es tremendamente caro, chuta, quizás no puedo meterme en esto, quizás incluso tengo que bajar la cortina de inmediato y tengo que seguir haciendo la evaluación. ¿Me explico, no? Entonces, es súper importante hacer esto como, aquí básicamente es cotizar, presupuestar, ¿cierto? Y entender las características técnicas de cada una de esas inversiones, ¿cierto? Que son necesarias para que el proyecto funcione. ¿Ya? Entonces, si yo digo, ya sabes qué, voy a poner una oficina, me voy a ir por el lado, siempre por el lado de los servicios con ustedes. Básicamente porque no me gusta lo productivo duro, pero digamos que pongo una oficina, una agencia de diseño de branding, ¿cierto? De esto de publicidad, una agencia de publicidad. Y digo, para producir, ¿cierto? Yo proyecto voy a tener, no sé, 5 clientes o 10 clientes, porque las agencias atienden a 100, atienden a 500, atienden a 10, 15, 20 clientes y chao, con eso hacen la pega. Va a tener 10 clientes y necesito para poder atender esos 10 clientes 2 product managers, ¿cierto? Y 4 diseñadores y 2 publicistas, ¿cierto? Ya, ok. Tengo un personal, no sé qué, pero necesito equipamiento, viabilidad técnica. ¿Necesito equipamiento? Sí. Necesito tener unos computadores bacanes, ¿no es cierto? Tengo unos computadores normales, típicos para oficina, pero necesito tener unos Mac, ¿ah? Unos Apple Macintosh, que valen 4 palos cada uno. ¿Te fijas? Entonces, claro, digo, no, me encantaría tener los mejores computadores para que los publicistas y los diseñadores trabajen, resulta que el mejor computador cuesta 4 palos. Entonces digo, no, pues, en realidad voy a cotizar otras alternativas. ¿Qué otras alternativas hay en el mercado? Hewlett Packard, otras marcas, resulta que baja a 1,5 millones un computador bacán. Ok, entonces voy a tener esa posibilidad de entender y de entender qué es lo que me permite qué cosa y qué es lo que me permite otra cosa. Porque, por ejemplo, en publicidad, un Apple, un Mac, probablemente va a permitir hacer renders de video en muy poco tiempo, porque son máquinas súper poderosas con sus capacidades técnicas. Entonces quizá hay un equipo Hewlett Packard, un HP, que vale la mitad o un tercio,
y que parece, en el papel parece súper bueno, pero en realidad la misma pega la hace en, hay que demorarse 12 horas para hacer un render de video, en cambio el back lo hace en 2. Entonces hay cuestiones que tienen que ir con la capacidad de producción, ¿se fijan? ¿Ok? Lo que la máquina me permite hacer. Entonces ahí esto conversa con la demanda, de nuevo, con la demanda que nosotros vamos a proyectar que tenemos para nuestros servicios, nuestro producto. ¿Okay? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Esto está en el libro, esto está sacado directamente del libro, si no me equivoco. Creo que sí. Creo que está directamente sacado del libro. Y si no, lo armé yo alguna vez, pero... Entonces, lo que vamos a ir haciendo es vamos a ir construyendo tablas aquí, tablas de información. Entonces, inversión en equipamiento, maquinaria, herramientas, vehículos, mobiliario, equipos en general. ¿Cuáles son las cosas que voy a tener que invertir en equipamiento? ¿Ok? Entonces, lo que voy a tener que armar es un balance de maquinaria. Entonces, yo voy a tener, fíjense cómo voy generando contenido, voy generando información que me va a permitir después saber cuánto es el monto completo de la inversión. Entonces, necesito, por ejemplo, un torno, un horno, una camioneta. La cantidad de cada uno de esos. Cuánto es el costo unitario de cada uno, cuánto es el costo total, la vida útil de cada uno. Las maquinarias, los equipamientos traen su ficha técnica vida útil. Entonces, ¿cuánto es la vida útil? ¿Cuánto es la vida útil técnica? La vida útil contable, ¿te fijas, no? Por ejemplo, un computador, yo lo puedo usar 5 años, pero el servicio de impuestos internos me permite depreciarlo hacer depreciación acelerada y depreciarlo en 33 meses, ¿sabían ustedes? Oh, sí. Entonces, esas cosas hay que tener esas consideraciones. Valor de desecho, ¿te fijas? Entonces, esta información nos va a permitir después volcar, hacer las multiplicaciones, tener los montos de inversión, pero también entender, por ejemplo, que al tercer año o al quinto año, en el flujo de caja, voy a tener un ingreso un ingreso fuera de nuestro giro, por la venta de desecho del producto, de esta maquinaria, por ejemplo. ¿Te fijas? Entonces, me va a permitir alimentar el flujo de caja. ¿Ok? Tengo que tener un calendario de reinversiones. Quizás si sé que estos productos, ¿cierto?, tienen vida útil a una cierta cantidad de años, entonces en el flujo, en el tiempo, en el año, en la cantidad de tiempo, voy a saber que a cierto momento voy a tener que reinvertir. Y por lo tanto, eso también va a afectar el flujo de caja. ¿Cierto? Entonces, tengo que armar un calendario de reinversiones de maquinaria, equipo y tecnología. ¿Ya? O también de ingresos por venta al barro residual. ¿Cierto? También puede ser. Va a depender de mi estrategia, qué es lo que quiera hacer. ¿Cierto? También quizás voy a tener inversión en obras físicas, por ejemplo, voy a armar un restaurante. Entonces tengo quizás que remodelar un local, tengo que, ¿cierto? O voy a comprar, ¿cierto? Un determinado bien, raíz quizás, ¿no? Bueno, aquí dice planta A, planta B, cercos, lo mismo caso, misma ficha o balance en este caso de obras físicas, ¿cierto? El personal, ¿cuánta gente voy a requerir en términos técnicos? ¿Te fijas o no? Mira, ¿sabes qué? Para esto requiero 2 operarios, una secretaria y un capataz. ¿Te fijas? Aquí dice ejemplo, gerente general, jefe de planta, operador calificado. ¿Cuántas de esas personas? ¿Cuánto mensual? Bruto, obviamente, ¿cierto? ¿Cuánto anual? Para entender cuánto voy a tener como costos directos e indirectos del proyecto. ¿Ok? Proyección de la dotación, por ejemplo, ¿cierto? Ya no en términos de remuneración, sino que en términos de cantidad de gente que voy a ir requiriendo de acuerdo a la demanda que voy a ir tratando de cubrir con mi proyecto. ¿Sí? Voy a partir con poquito, pero quizás luego al tercer año voy a aumentar la cantidad de operadores calificados. ¿Te fijas? Y al cuarto año los voy a mantener, y al quinto nuevamente voy a incorporar a alguien más. ¿No? Entonces tenemos que ser capaces de proyectar aquello. Todo esto va siempre en función, de nuevo, de la demanda, porque la demanda es la que va a definir si es que tengo que producir más. Si tengo que producir más, voy a necesitar más recursos humanos, por ejemplo. ¿Ok? O quizás no más recursos humanos, sino que una máquina más poderosa. Entonces quizás voy a, en mi balance de inversiones, ¿cierto? En mi calendario de inversiones, voy a tener, ¿cierto? Acá resulta que voy a cambiar el torno, ya, hacer un torno con una cierta capacidad, sino que hacer un torno más grande, o un horno más grande, ¿no? Y por lo tanto porque proyecto que mi curva de demanda va a ser mayor en la medida que voy creciendo en el negocio, me voy haciendo una base de clientes más grande, etcétera, ¿cierto? ¿Ok? O quizás quiero tomar una decisión de invertir al principio en una máquina que tenga la capacidad para poder crecer. También eso es interesante.
Ahí también hay una decisión también de estrategia, es decir, invierto ahora y me compro ahora una máquina que me permite hacer 10.000 unidades, siendo que el primer año voy a vender 1.000 nomás, y así tengo cubierta toda la demanda para adelante, o no, voy a ir piano piano y me voy a comprar una máquina más barata, la inversión va a ser más pequeña, una máquina que me permite hacer 2.000 unidades nomás para cubrir el primero y el segundo año, y luego el tercer año con flujo me compro una máquina más grande. Entonces, esas son decisiones importantes también, de proyección del proyecto. ¿Ok? Vamos por acá, balance personal, dotación, balance de materias primas, ¿te fijas o no? ¿Cuál es el costo anual, ¿cierto? La cantidad de materias primas que voy a requerir, ¿cierto? Entonces aquí, por ejemplo, esta fue una parte productiva, no sé, de chocolate, no sé, o de dulce, harina, azúcar, cacao. La unidad de métrica, ¿cierto? La cantidad que voy a requerir, la cantidad anual, ¿cierto? El unitario anual y el costo total, ¿cierto? ¿Dónde fui? Estoy acá. Y acá lo mismo, ¿cierto? Este es el balance de materias primas. No está repetido, disculpe. Estoy aquí por eso. Entonces, básicamente en este estudio técnico lo que defino es como mis requerimientos en tecnología, en equipamiento, en espacio, en recursos humanos, son los requerimientos, es el back office, si nos vamos al modelo de negocio de lo que está detrás, ¿cierto? Los recursos claves necesarios y las actividades claves me van diciendo, bueno, qué requiero para poder hacer esta propuesta de valor, para poder distribuir, para poder satisfacer las necesidades del cliente que he definido previamente, ¿ya? Otro elemento importante de esta viabilidad técnica es lo que se llama la localización, ¿ok? Y esto tiene que ver con la demanda, con el estudio previo que hemos hecho, pero también tiene que ver con el estudio técnico, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los factores que definen la localización de dónde voy a instalarme, básicamente? Esto es parte del estudio técnico. Si yo soy por ejemplo, una empresa que es B2B, que no atiende al cliente directamente, quizás no tengo que estar cerca del cliente. ¿Te fijas? Y quizás puedo ahorrar. Entonces, quizás puedo estar lejos, pero los costos logísticos me permiten estar lejos y no cerca del cliente, y así ahorro, ¿te fijas? Pero si soy B2C, probablemente quizás, no sé, quizás tengo que estar cerca. Va a depender del servicio, ¿cierto? Del En el producto. caso de B2B, entonces los costos como de infraestructura serían los de la bodega o de la fábrica solamente. Claro, exactamente. Y si soy B2C, quizás soy un restaurante y tengo que estar al lado donde está mi cliente, pues, ¿cachai? Pero también depende del negocio. Si soy alimentación B2C, ¿cierto? Pero soy delivery, quizás no tampoco requiero, soy solo delivery, quizás no requiero tampoco una tienda, un local con mesas, ¿te fijas? Y quizás tampoco tengo que estar tan cerca del cliente. Por eso que hay varios factores, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos factores? Bueno, la demanda y las áreas de influencia, eso es clave, ¿cierto? En el fondo, ¿dónde está mi demanda? Y esta definición en torno a mi modelo de negocio, ¿cierto? Si que soy B2B, B2C, y cuál es el tipo de relación que voy a tener con el cliente. Si una relación cara a cara, claro, tengo que estar lejos. Pero si no es una relación cara a cara y hay intermediarios, o hay una logística a domicilio, quizás no tengo que estar cerca, puedo estar más lejos. Y quizás estando más lejos puedo tener costos más bajos. Entonces, esas definiciones son súper importantes, ¿no? Después también la disponibilidad y costo de la mano de obra, ¿no? Por ejemplo, si soy, a ver, si soy una empresa agrícola, ¿cierto? Me tengo que ubicar en un territorio donde tengo disponibilidad de mano de obra, donde tengo gente que pueda ir a trabajar al predio, ¿cierto? Si me ubico súper lejos, ¿cierto? No voy a tener disponibilidad de mano de obra, entonces es un problema. Hay un problema doble, un problema impropio, pero también un problema logístico de traer la mano de obra, y también un problema también social, que genero, porque en el fondo si tengo gente que tiene que trasladarse Medioambiental. claro, por periodos de tiempo muy largos, tengo, bueno, en fin, tengo riesgos, tengo quizás riesgo de enfermedades, en fin, un montón de problemas que se me pueden surgir por no tener bien medido esto, ¿ok? Entonces, disponibilidad y costo de la mano de obra es un tema.
tener disponible gente que esté capacitada, por ejemplo. ¿Te digo, no? Por ejemplo, hay proyectos que tienen que estar, por ejemplo, en el centro, no sé, en el medio del desierto, una faena minera, pero no tiene disponibilidad y costo de mano de obra, entonces se encarece el proyecto. Ahora, ¿vale la pena? Sí, porque la faena minera es tan lucrativa que al final vale la pena mover gente y instalarla y hacer un campamento minero, ¿te fijas o no? Llevar a la gente para allá para que trabaje. ¿Te fijas? Entonces, de nuevo, va a depender mucho. Todos estos elementos están ligados, los factores no están aislados, sino que siempre se relacionan entre sí. ¿Ok? ¿Qué otro factor? Bueno, los medios y costos de transporte, de nuevo, también hay un tema ahí. Costos de transporte en términos de logística, costos de transporte de mi personal. ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que tengo a la mano? ¿Te fijas o no? ¿Es barato trasladar el producto que tengo hoy día en la ciudad o no? Va a depender del producto. Si un producto pequeño, seguramente es súper barato. Pero si un producto más grande, es más caro, hay definiciones en logística que son importantes. ¿Cuánto sale el transporte? ¿Ok? La disponibilidad del transporte también es importante. Las carencias de fuentes de abastecimiento es otro tema, ¿cierto? ¿Dónde me voy a ubicar? Puede ser que salga súper barato ubicarme en Lampa, pero quizás mis materias primas están en, no sé, están al sur de Santiago. Entonces, quizás no tiene lógica, te digo, ¿no? Instalarme, y es súper barato Lampa, pero en realidad quizás tengo que estar en San Bernardo, porque ahí es donde está la fuente de abastecimiento y estoy más cerca de mis proveedores y eso me genera ventajas, ¿te fijas? Entonces, eso también es un factor importante, ¿ok? La cercanía del mercado, ya lo decíamos, ¿cierto? Los costos y disponibilidad del terreno. Si mi proyecto requiere una inversión en bien raíz o en arriendo de un determinado bien raíz, también es un factor a considerar. Yo puedo decir, oye, quiero estar súper cerca de mi cliente, pero resulta que mi cliente está en Las Condes, en el eje Apoquindo, ¿ah? Entre esta escuela militar y Manquehue, así cualquier cosa. Chuta, el metro cuadrado más caro de Santiago. ¿Ah? Entonces, son factores a considerar. ¿Irá a dar el flujo de caja para poder sustentar ese costo? Capaz que sí. Por ejemplo, los grandes bufetes de abogados que hay acá en Santiago están todos acá arriba, justamente en el barrio del Golf, ahí Apoquindo, Metro Alcántara, por acá arriba Rosario Norte, ¿cierto? Metro Manquehue. Y bueno, hasta antes de la pandemia, el metro cuadrado estaba, creo que el arriendo de 500 metros cuadrados costaba como algo así como 10 millones de pesos. Por ahí, entre 10 y 15 millones. Creo que ahora bajó como un tercio, está la escoba. Así que un buen momento para cambiarse para este barrio. Pero caro, ¿cachai? Es súper caro. Entonces la pregunta es que si se paga. Pues, claro, para un buffet de abogados top, Cariola, no sé, cualquiera de estos así súper connotados y pituco, que cobran entre 7 y 10 UF la hora de sus abogados más connotados, y más, de repente, y 20 UF también, se paga. Pues. Se paga ese metro cuadrado porque la plata trae la plata y hay todo un rollo en torno al tema, ¿cierto?, del estatus, ¿cierto? Pero si mi negocio no cobra, es un negocio de producto pequeño que sale, no sé, 5.000 pesos la unidad, y tengo que vender 50.000 productos de esos al año, capaz que no dé el metro cuadrado, ¿cierto? No me dé las lucas para estar ahí. Hay soluciones, por ejemplo, están los WeWork, que te permiten estar en un lugar de metro cuadrado caro a un precio más bajo porque es granel. Así que por ahí también uno puede buscar. Hay alternativas, están los cowork también, que también son lugares que son más baratos, pero hay que compartir el espacio, en fin, todo en cuanto. La estructura impositiva y legal también es un tema importante a considerar, ¿cierto? En Chile no tanto porque no hay impuestos diferenciados territorialmente hablando, a menos que hay me voy a instalar en la zona franca, no sé, ¿cachai? Pero en general, como que los impuestos se pagan igual en todos lados.
No, no es como en Estados Unidos. En Estados Unidos, por ejemplo, hay diferencias importantes y las empresas se mueven de un estado al otro porque andan buscando quién le da la mejor opción. ¿Te fijas? Entonces, cuando Amazon decide instalar o Google decide instalar unas oficinas nuevas en algún estado, va y le golpea la puerta al estado y le dice, oiga, yo voy a contratar a que me voy a instalar en esta ciudad y pero quiero una franquicia tributaria, pues quiero que me dé algo, porque yo aquí voy a crear valor, voy a crear trabajo, voy a traer tecnología, ¿no? Todo en cuanto. Hay una anécdota viene horrorosa que le pasó a Chile hace unos años atrás, hace muchos años atrás, por ahí por el año 99, 98, 99. Intel, la marca de microtransistores de computadores, estaba buscando una locación para su fábrica para Latinoamérica. Y vino a golpearle la puerta al gobierno chileno, porque les parecía que Chile era un buen lugar, país emergente, en esa época estable económicamente, ¿cierto? Con mano de obra calificada, porque tenemos altas universidades, con todo el tema de las ingenierías y qué sé yo. Pero le pidió al gobierno de Chile que le hiciera un regaloneo tributario. Era una planta que proyectaba tener algo así como 20.000 trabajadores. La mayoría trabajadores como con alto nivel técnico. ¿Ya? Y el gobierno de Chile dijo que no. En esa época era el presidente Frei Ruiz-Tagle que dijo que no. Bueno, no él, su equipo técnico dijo, no, no nos interesa. Así que Chile somos súper bacanes, así que no nos interesa tener Intel, quiere Intel. No. Nosotros no vamos a... Aquí todos pagan impuestos por igual, no tenemos trato especial, así que mucho gusto, que le vaya bonito. Así que se instaló en Costa Rica. ¿No? Costa Rica le dijo, venga para acá, yo le bajo los impuestos, no hay problema. Por 10 años le bajó los impuestos, y eso fue hace más de 20 años. Y después de los 10 años se activó, o sea, se acabó la franquicia y ahí sigue Intel, lleva 10 años pagando impuestos. Entonces, bueno, pero nosotros no somos Intel, pero sí es una decisión, o sea, de pronto hay situaciones donde la estructura impositiva y legal son un factor para decidir dónde me ubico, ¿cierto? Al final de eso se trata. ¿Ya? ¿Qué más? No sé si hay más. ¿Algún otro por ahí? Ahí está también. Otra cosa que tiene que ver con la posibilidad de desprenderse de desechos. Si yo tengo, por ejemplo, si tengo residuos de mi proceso productivo, ¿cierto? También voy a querer quizás estar en una locación que me permita desprenderme de aquello, ¿cierto? ¿Ok? O tener acceso a la logística para que alguien venga y se los lleve. Por ejemplo, si yo soy una planta de procesamiento de alimentos, probablemente voy a tener riles. ¿Saben lo que son los riles, no? ¿A alguien le suena lo que son los riles? ¿No? Los riles son los residuos industriales líquidos. Riles. ¿Ya? Y en la mayoría de los procesos de elaboración alimenticia hay riles, ¿no? Hay residuos industriales líquidos. Entonces hay aceites, qué sé yo, en fin, hay bueno, líquidos que no se usan en el proceso, que son desechos del proceso. Entonces tengo que tener una forma de hacerme cargo de ellos. No los puedo botar a la alcantarilla, básicamente. ¿Ok? Entonces tengo que tener la posibilidad de desprenderme. Puede ser que tenga un tercero que venga y se los lleve, o puede ser que tenga un proceso mismo interno y acceso a una red donde yo pueda desechar. Por ejemplo, hay empresas que tienen procesos internos donde desgrasan, hacen todo un proceso de los riles y luego los botan efectivamente a la alcantarilla. Pero previo, él le ha hecho una serie de procesos. ¿Ok? O hay otras empresas, por ejemplo, hay varias empresas, varias fábricas de Soprole y de algunas otras empresas que hacia el sur de Chile, en los procesos de desarrollo de productos lácteos, tiene riles. Normalmente es suero y es un líquido que tiene cierto alto contenido graso, entonces lo pasan por unos filtros de cámaras desgrasadoras y luego el reel
ese líquido que es alto en suero y proteína, lo usan para regar unas piscinas con lombriceras. Entonces tiene un proceso medioambiental limpio, y esas lombrices se comen ese ril y lo transforman en abono. Es re bonito, es súper interesante. Entonces, en vez de desechar el producto, hay un proceso más sustentable, ¿no? De reciclado, de reutilización del desecho. Entonces, ahí hay que también tener unas definiciones, ¿no? Factores ambientales, que un poco se comunica con esto mismo que les estoy comentando, ¿cierto? ¿Qué factores ambientales tiene, qué impacto ambiental tengo? Y en el fondo, la localización también va a estar determinada por eso. O sea, mis factores de impacto ambiental van a determinar también dónde me puedo ubicar, ¿cierto? Hay empresas hay comunas, por ejemplo, que no te dejan ubicar, que no. O la regulación dice, usted no se puede ubicar aquí porque la densidad poblacional es muy alta. ¿Te fijas? Entonces, no llegar a instalarse. Entonces, la localización también está mediada o determinada por los factores ambientales, por mi impacto ambiental y por los factores regulatorios en torno al tema ambiental. ¿Okay? Y bueno, también en los procesos productivos también la disponibilidad de agua, de energía, de otros suministros, qué sé yo, en fin y tal. ¿Vale? ¿Qué es lo que uno hace cuando tiene cuando hace todo este análisis, ¿cierto? Básicamente lo que hace es que de nuevo también puede construir un cuadro y puede hacer, esto es bien cualitativo, este es un método cualitativo por puntos, entonces uno vuelca aquí los factores, ¿cierto? Por ejemplo, aquí está materias primas, cercanía de mercado, costos de insumo, clima, en fin, va a depender del proyecto. Y le asigna un peso. ¿Ah? Esto es una suerte de porcentaje que suma 100 o que suma 1, entonces le asigna un peso, una jerarquía por peso, que es lo más relevante o lo menos relevante dentro de estos factores. Luego le pone un puntaje, le asigna una calificación, en este caso es me imagino que es de 1 a 10, probablemente. Y eso da una ponderación y una calificación final. Y por lo tanto podemos tener tengo una calificación y una ponderación. Y por lo tanto puedo comparar zona A con zona B, por ejemplo. ¿Te digo, no? Entonces digo, ¿qué pasa si me voy con esta comuna versus esta otra? ¿Cómo está esta localización respecto de esta otra localización? ¿Te fijas? Entonces puedo hacer comparativas y de alguna manera, de manera cualitativa, pero con cierta data, ¿cierto? Con cierta información, puedo tomar decisiones en base a algo que es un poquito más certero que simplemente mi olfato, ¿no? Es como, a mí me tinca instalarme aquí porque me gusta el lugar, ¿no? Es como, aterricémoslo en algo que sea mucho más concreto, ¿ok? Hay otro factor importante que tiene que ver con la localización, que tiene que ver con la demanda y sus áreas de influencia, un poco lo que decíamos anteriormente. El grado de atracción de una localización está dada por el potencial de gasto que éste pueda generar en el proyecto. Entonces, por ejemplo, esta es la razón por la cual, no sé si todos conocen el patio Bellavista, ¿lo conocen o no? Sí. Me imagino que sí. Me suena. Sí, claro. Hasta antes de octubre, diría yo, porque en realidad yo creo que era una locación para restaurantes, para tiendas de souvenir, una locación excepcional, ¿cierto? Porque la demanda se concentraba ahí, ¿cierto? Y entonces, claro, si uno proyecta demanda, proyecta ingresos, proyecta costos y todo, de pronto hay lugares que tienen una demanda y una área de influencia importante respecto a esa demanda, ¿ya? Es como los monos, concentran demanda. O yo puedo decir, ¿sabes qué? Mi localización va a estar alejada porque ya tomé la decisión de que mis canales van a ser retail, entonces mi localización ya no tiene que ver con la desacoplo de la demanda, porque la demanda está en otro lado, entonces hago que el canal, ¿cierto?, sea el retail y por lo tanto alguien más vende por mí, ¿vale? ¿Okay? Eso. Voy a pasar por aquí porque no me interesa el índice de captura, pero un poco lo que uno debería este sistema funciona sobre una lógica de índice de captura. El libro tiene toda una explicación respecto a esto. La verdad, las cosas que yo prefiero el análisis por zona de método cualitativo, ¿ya? Creo que es más diverso, y el otro trata de meterle ciencia a una cuestión que no es muy científica al final, ¿no es cierto? Que este índice de captura del punto. Entonces, como
Es tratar de medir si es que si yo me ubico en ese lugar, cuánto de esa demanda voy a capturar para mi negocio. Y en realidad es súper difícil, yo creo que no conozco a nadie que lo use, básicamente. Pero está en el libro, está como una herramienta. Ese es el libro, ahí está la carátula para que la sepan. Está la 6ª edición, creo que hay una 12ª por ahí dando vuelta. Pero da lo mismo la versión, porque no ha cambiado mucho en los últimos 30 años. Este libro es como el regalón de los formuladores de proyectos. Entonces, chicos, hasta aquí vamos a dejarlo. ¿Cuál es la tarea? ¿Cuál es la pega que tenemos que hacer? Bueno, lo que tienen que hacer es empezar a construir el proyecto y partir por los factores de orden, el estudio comercial primero, ¿ok? Y ojalá avanzar lo máximo de manera tal de que tengamos la próxima semana una reunión. Vamos a tener reuniones la próxima semana, no vamos a tener una clase, ¿ok? Sino que vamos a tener reuniones. Entonces yo les voy a mandar por el Educandus un link a un lugar donde usted se inscribe. Esto es como tomar la hora con el doctor. Yo no le voy a dar 15 minutos como los frescos de los médicos, sino que le voy a dedicar más tiempo. Como tenemos de 6 de la tarde a 9:30 de la noche, ¿cierto? Vamos a dedicarle, ¿cuántos grupos son? 4, si no me equivoco, 4. Entonces vamos a dedicarle unos 30 minutos a cada uno, ¿ok? 30, 40 minutos, voy a ver bien cuánto es el tiempo del que disponemos. Yo creo que disponemos de unos 30 minutos para tener con un poquito de holgura para cada equipo. Entonces cada equipo se inscribe, ¿cierto? En el horario que más le apetece, o por orden de llegada en el fondo, porque van a estar ahí disponibles. Y en ese horario lo que vamos a hacer es que ustedes van a presentar lo que hayan avanzado y yo les voy a dar retroalimentación. ¿Ok? Eso lo vamos a hacer por 2 clases. ¿Por qué? Porque tenemos 2 clases, después tenemos un break. Perdón, por una clase. No, 2 clases. Tenemos 2 clases, ¿cierto? Después tenemos este break, ¿cierto? Que nos están obligando y luego deberían presentar el resultado, es decir, entregar documento, Word, PDF, No, profe, Sí, dígame. tenemos la clase de la otra semana y después viene el receso. Perfecto. Entonces la próxima semana tienen feedback y de ahí trabajan en lo que les queda de semana y probablemente algo del receso. Y la semana siguiente entregan reportería, ¿ok? ¿Aló? Ok. Profe. Profe, y Díganos tiene qué. que ser, tiene que ser con todo este contenido que vimos, en total. Sí, pues tiene que ser con todo. Ya. Es harto. Pero para eso son equipos, po. Si fuera para una persona, yo diría, Eso no fue wow, aquí. está matando. Pero son equipos, así que se tienen que dividir la pega, tienen que trabajar en equipo, no hagan todos lo mismo, pues, diversifiquen el esfuerzo, ¿sabes? ¿Ok? Y júntense más bien a integrar la información y ver qué es lo que sirve, qué es lo que no sirve. Yo trabajaría de esa forma, creo que es la mejor, ¿ya? Usen las herramientas. Yo seguiría usando el Miro, sobre todo para la recolección de información, sobre todo si la hacen de manera asincrónica, es decir, si cada uno lo hace en sus tiempos, en cada uno de sus tiempos, puede ir cargando la información en el Miro y luego se juntan dentro del Miro con una reunión por Google o por Skype o como quieran, y revisan la información juntos. Creo que esa es la mejor forma, ¿ok? Más que juntarse todos ya, juntemos, ya, busquemos información ahora. No tiene sentido, ¿te fijas? Más bien tiene sentido juntarse a revisar lo que han recopilado y ordenarlo en conjunto, ¿ok? Esa sería mi recomendación, ¿ya? Así que nada, quedan con tarea. Yo les voy a mandar, les voy a subir el proyecto tipo que ya les prometí, ¿cierto? Esta presentación para que la tengan también y nos vemos la próxima semana, ¿ok? Sí, profe. Hola. Que estén súper bien, cuídense. Igual. Igual, Chao. que esté bien. Listo, chao, chao, que estén bien. Chao, profe.